Algo muy importante que podemos comentar de la tabla periódica es con respecto a lo que es la masa molar. Se llama masa molar porque se relaciona la masa del elemento o la masa del compuesto con respecto a lo que es la cantidad de materia, o sea, el mol. Cuando nosotros decimos un mol de agua es igual a 18 gramos de agua, estamos relacionando cantidad de materia o masa con respecto a lo que es el mol. Y eso es lo que se conoce como masa molar. Vamos a ver en la siguiente diapositiva dos ejercicios interesantes que te van a permitir comprender y entender de una manera sencilla cómo se calcula la masa molar cuando tenemos dos compuestos. Entonces, para determinar la masa molar de un compuesto, lo que tú tienes que hacer es multiplicar la masa molar de cada uno de los elementos que participan por el subíndice de la fórmula del compuesto. Eso es lo que tienes que hacer para calcular la masa molar. Aquí podemos ver claramente el elemento que es el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre. Y aquí estamos viendo el subíndice. Este compuesto y esta fórmula corresponde a la amoxicilina, un antibiótico. El ejercicio nos pide calcule la masa molar. Vamos a calcular la masa molar del antibiótico y también vamos a calcular la masa molar del polvo de hornear. Inmediatamente te puedes dar cuenta de que la relación aquí de la fórmula es completamente lineal, es decir, no aparece ningún paréntesis. Pero si observas en el lado derecho, en el ejercicio del polvo de hornear, te podrás dar cuenta de que hay un paréntesis y hay un número afuera de ese paréntesis. Vamos a explicar cómo se puede realizar los dos ejercicios de una manera fácil y sencilla. Muy bien, para que tú puedas hacer un ejercicio donde te soliciten la masa molar de un compuesto, yo te recomiendo que hagas una tabla. En esa tabla vas a colocar 4 columnas. En una columna vas a colocar el elemento. En otra columna vas a colocar la masa molar. En otra columna vas a colocar el número de átomos. Y en otra columna vas a multiplicar el producto del número de átomos por la masa molar de cada uno de esos elementos. Y así, al finalizar de hacer todas las operaciones con cada uno de los elementos que participa, vas a sumarlo para tener un total. Y de esa manera vamos a obtener la masa molar de un compuesto. Te vas a dar cuenta que es algo muy sencillo. Solamente requerimos de una herramienta. Y esa herramienta se llama la tabla periódica. Aquí tenemos los elementos que participan en el compuesto de la amoxicilina, del antibiótico, que es el carbono. Aquí lo podemos ver claramente. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Estamos viendo que son 5 elementos. Y para cada elemento yo voy a identificar la masa molar. Entonces me voy a la diapositiva anterior. Y en la diapositiva anterior yo les comentaba al inicio de la presentación de que cada uno de estos elementos tiene su número de masa. En este caso nos están pidiendo para el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces aquí podemos ver en la parte de abajo el número de masa, 12.011 para el carbono, 14.007 para el nitrógeno, 16, este 15.999 se redondea a 16 en el caso del oxígeno. En el caso del hidrógeno 1.008, ese sería el número de masa. Estos numeritos que estamos viendo se van a pasar a la tabla y en la tabla entonces nosotros vamos a ir anotando cada uno de esos valores que acabamos de ver. En el caso del carbono va a ser 12.011, en el caso del hidrógeno 1.008, en el caso del nitrógeno 14.007, en el caso del oxígeno 16 y en el caso del azufre 32.06. Verificamos el del azufre. El azufre lo tenemos aquí, 32.06. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a contabilizar o vamos a anotar en la tabla cuántos átomos de cada elemento hay. Y aquí en número de átomos para el carbono vamos a poner 16. Para el hidrógeno vamos a poner 19. El subíndice es el que se toma en cuenta. Para el caso del nitrógeno vamos a poner 30.
Para el caso del oxígeno vamos a poner 5. Para el caso del azufre vamos a poner 1. Vamos a ponerlos todos del mismo color para que no haya ninguna discrepancia. Entonces ahí tenemos ya el número de átomos y el total va a ser la multiplicación de la masa molar por el número de átomos. Tomamos la calculadora y multiplicamos. Y ponemos entonces 16 por 12.011. Vamos a ir haciendo las operaciones. Y esto me va a dar un resultado de 192.176. 192.176. Para el caso del hidrógeno, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 19 por 1.008. Y eso nos va a dar como resultado 19.152. Para el caso del nitrógeno vamos a tener 14.007 y lo vamos a multiplicar por 30. Eso nos va a dar un resultado de 420.21. Para el caso del oxígeno vamos a tener 16 por 5 y eso nos va a dar 80. Para el caso del azufre, pues lógicamente va a ser lo mismo porque se multiplica por 1. Sumamos entonces cada uno de los datos que nos acaban de dar. Sumamos 192.176 más 19.152 más 420 más 420.21 más 80 más 32.6 y el resultado es 744.138. Y vamos a agregar la palabra gramo por mol. Entonces, un mol de amoxicilina de antibiótico equivale a 744.138 gramos. Ahora nos vamos con el polvo de hornear. Para el polvo de hornear tenemos el carbonato de amonio. El carbonato de amonio tiene la particularidad de que tiene un número fuera del paréntesis, tiene este subíndice fuera del paréntesis. Entonces aquí vamos a tener que son 2 nitrógenos, porque acuérdense que aquí se multiplica lo de afuera con lo que está adentro. Entonces aquí vamos a tener 2 nitrógenos, 8 oxígenos, 1 carbono y 3 oxígenos. Entonces volvemos a repasar: 2 nitrógenos, 8 hidrógenos porque se multiplica 4 por 2, 1 solo carbono y 3 oxígenos. Ahora, para el total, volvemos otra vez con la calculadora. Entonces aquí ponemos 14.007 por 2. Y eso nos va a dar 28.014. Multiplicamos ahora el elemento hidrógeno, lo que hay en la tabla, la masa molar por el número de átomos. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1.008 por 8. Y eso nos va a dar 8.064. Para el caso del carbono, como es un solo carbono, tenemos lo mismo, 12.011. Y para el caso del oxígeno, 16 por 3 va a ser 48. Sumamos lo que nos dio de cada uno de los elementos. Entonces vamos a hacer la suma de lo que nos dio de cada uno de los elementos. 28.014 más 8.064 más 12.011 más 48. Y esto es igual a 96.089.
96.089 gramos por mol. Muy importante que pongamos al finalizar el cálculo gramos por mol. Si no lo ponemos, no estamos expresando ningún tipo de masa molar. Entonces, ¿cómo se interpreta lo que acabamos de obtener? Lo que acabamos de obtener se interpreta como 1 mol de carbonato de amonio es equivalente a 96.089 gramos.